El Centro Internacional de Alabanza Nicaragua te invita a escuchar una palabra de vida que confrontará y transformará tu manera de pensar y tu manera de vivir. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10 dice de la siguiente manera: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Te rogamos, Señor, que esta noche nos enseñes. Abre, Señor, las escrituras para nosotros. Señor, que tu bendita palabra transforme nuestro entendimiento, Señor. Que nuestra forma de vida sea transformada por tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire cómo comienza el versículo 8. Dice, mirad. En otras palabras, tengan cuidado. ¿De qué hemos de tener cuidado? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Cómo estamos en Cristo? Completos. Una vez más, verso 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso es que qué glorioso es poder entender que lo único que necesito en mi vida es a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo Asaf en Salmo 73? Él dijo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada fuera de ti deseo en mi vida. Qué glorioso es eso. Hemos aprendido que la fe no nos ha sido dada para recibir milagros. La fe no nos ha sido dada para tener cosas de este mundo, sino que la fe nos ha sido dada para que podamos conocer al Señor un poco más cada día de nuestra vida. Y obviamente, si nosotros conocemos al Señor, claro que veremos milagros en nuestra vida, pero recuerde que el anhelo más grande de nosotros es ganar a Cristo cada día, o por lo menos debería de ser, ganar a Cristo cada día de nuestra vida, conocer cada día un poco más al Señor, y la única forma es a través de la fe. Ahora, lo glorioso de la fe es que nadie nos la puede impartir. Hablando humanamente, nadie nos puede impartir la fe. No se puede recibir por medio de métodos humanos, no se puede recibir por medio de la imposición de manos. Hermano, ore por mí para que mi fe se aumente. No funciona de esa manera, ¿no? O sea, la fe solamente puede ser aumentada por medio de una relación íntima y personal con el Señor Jesús a través de su bendita palabra. Amén. Y esa meditación personal, esa relación personal con la palabra del Señor, entonces es lo que hará que mi fe crezca cuando su palabra se vuelva vida en mi espíritu. Amén. La fe no se puede heredar. La fe no se le puede dar a nadie. La fe es algo personal entre usted y Dios. Si usted no tiene una relación personal con Dios, una relación íntima con el Señor, una relación íntima con su palabra, una relación íntima con su presencia, entonces su fe nunca crecerá. Nunca crecerá. Y hay una necesidad grandísima en nuestra vida. Fíjense, no es importante, es una necesidad grandísima en nuestra vida tener una fe creciente. Y recuerde que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Recuerde que una fe estancada hará que seamos llevados por todo viento de doctrina. Porque la falta de fe siempre se traducirá en ignorancia. Siempre.
Una persona que no tiene una fe creciente es una persona que es ignorante acerca de quién es Cristo dentro de él. Por eso es que somos engañados con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Y hay un pecado que ha destruido al pueblo de Dios por generaciones, y ese pecado es la ignorancia. Desde tiempos antiguos, ¿qué dijo el Señor? Dios dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y los profetas dijeron: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Uno de los mayores aliados de nuestro enemigo es la ignorancia. Por eso es que hay un proverbio mundano que dice: el que no sabe es como el que no ve. Y eso es algo que se aplica totalmente a la iglesia de Cristo Jesús. Por la ignorancia que tenemos de quién es Cristo en nosotros, nuestro enemigo está llenando la iglesia con falsas doctrinas. Para que alguien pueda predicar falsedad, tiene que haber alguien que recibe esa falsedad, que recibe esa falacia. Gente que está diciendo amén a pensamientos mundanos, a pensamientos de hombres. Porque hoy en día la gente se fija en si hace milagros o no hace milagros. Se fija en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio del Señor. Por eso es que los apóstoles en sus escritos advirtieron acerca del peligro de los falsos maestros, el peligro de las falsas doctrinas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire qué poderoso ese versículo donde dice: pero el Espíritu dice, ¿cómo dice? Diga conmigo, claramente. No es un misterio, lo dice claramente. ¿Y qué es lo que dice claramente? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es dejar, es renunciar a tu fe, a tu primera fe. Eso es apostatar. Por ejemplo, si usted era católico y ahora es cristiano, usted apostató del catolicismo. Eso fue lo que hizo. Abandonó quizá la fe que se nos dio como una herencia a la mayoría. Ahora, debemos de entender que obviamente no vamos a entrar en detalles, pero una persona que ha nacido de nuevo no puede apostatar de su fe. No puede, es imposible. Por eso es que la Biblia dice, los apóstoles dicen, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿por qué la gente abandona su creencia de la verdadera sana doctrina? Dice, vamos a leer de nuevo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos abandonarán su primera fe o abandonarán su fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiero que entienda, todo aquello que no está en la Biblia, eso es doctrina de demonios, porque el Señor no lo dijo. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Obviamente el contexto de que el apóstol está hablando aquí era acerca de cómo los judíos llegaban donde los hermanos gentiles y les decían que no podían comer esto, que no podían comer lo otro, cuando la Biblia dice que la ley terminó con Cristo Jesús. Amén. Hoy usted puede comer lo que le dé la gana, menos la sangre. Porque ese es un mandamiento de los apóstoles de la iglesia primera, que dice la Biblia que les mandaron a abstenerse de comer la sangre. Sangre. Y de la fornicación. Oiga lo que dice segunda de Pedro. Esto lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora oiga lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al versículo 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire lo que el apóstol Pedro dijo hace 2000 años, cómo se vuelve tan actual en este tiempo. Lo vamos a leer una vez más, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando acerca de el antiguo pacto. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, ¿cómo las introducirán? Fíjense, la palabra dice, encubiertamente. Por eso es que usted y yo estamos llamados a meditar en las escrituras, a crecer en la gracia, para que nosotros aprendamos a discernir entre la verdad y la mentira. Porque quiero que entienda, cuando nosotros hablamos de discernir, porque es sencillo discernir entre la verdad y la mentira plenamente, pero discernir entre una verdad y una casi verdad. Porque es que así son las herejías, eso es, pareciera que es verdad. Porque te agarran versículos de la Biblia y te los estiran y les dan vuelta. Y entonces usted dice, tiene razón el hermano. Por eso dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La vez pasada de una persona que tiene una iglesia grande me llegó un video que él lo puso y él contaba, ese video contaba la historia. Dice que Jesús estaba hablando con Satanás. Y entonces el Señor le dice a Satanás, ¿y qué pensás hacer con todas las personas del mundo? Pienso matarlas, dijo el diablo. Y entonces le dice, pero ¿qué puedo hacer yo para que no mates a esas personas? Entonces le dijo, para que vos no mates a esas personas, tenés que darme tu vida, tenés que darme toda tu sangre. A mí ese es el pago. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Lo que está diciendo es que cuando Cristo murió en la cruz, esa sangre era un pago que se le estaba dando a Satanás por las almas. ¿Usted se imagina? Y eso es lo que es, y hay gente que enseña eso. Entonces uno dice, qué bonito lo que el Señor hizo. Esa es una herejía encubierta. Es una herejía encubierta. Y detrás de esas cosas vienen, mire, cuando usted comienza a decir amén a algo así, después le dice amén a cualquier descabellada idea que se le ocurre a alguien. Si la gente dice amén a lo que algunos enseñan acerca de que el árbol del fruto que no debían de comer en el huerto era el diezmo, recibieron esa revelación de Dios. Adán y Eva se comieron el diezmo en el huerto y por eso fueron echados de la presencia de Dios. Y la gente dice amén. El árbol del diezmo era ese. Qué tremendo. Y hay miles de personas que dicen amén a eso. Sigamos, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? No dice algunos, dice muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que vemos hoy en día. Verso 3, oiga esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras mentirosas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo alarmante es esto que dice la Biblia, y muchos seguirán su disolución. No uno, muchos. Entonces, ciertamente estamos viendo tiempos finales, tiempos postreros, tiempo de cumplimiento de profecías. La iglesia del Señor está siendo acosada por un sinnúmero de doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y hoy más que nunca necesitamos volvernos al Señor totalmente. Entender que lo único que necesitamos en nuestra vida es a Cristo Jesús y que con Él estamos completos. El apóstol Pablo lo dijo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y entendemos que este Cristo es poder de Dios para hacer señales y sabiduría de Dios también. Pero no cayendo en alegorías. Y mire cuántas alegorías escuchamos hoy en día. Es impresionante lo que se oye hoy en día. ¿Cómo se alegoriza la palabra del Señor? Porque nos hemos vuelto perezosos en nuestra relación con Dios. Yo entiendo hace 500 años, hace 600 años que la gente era ignorante porque se le leía la Biblia en latín. Yo entiendo.
Yo entiendo que los papas de ese tiempo no querían que la palabra de Dios llegara a la gente para mantenerlos en su ignorancia. Pero en el año 2017, cuando tenemos nosotros una cantidad de traducciones de la Biblia, no hay ninguna justificación para estar en ignorancia más que la pereza espiritual que tenemos. Dígale a que está a su lado, no seas perezoso. Por eso es que la Biblia dice, mire, la Biblia dice que este tiempo es tiempo peligroso. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Colosas que con Cristo están completos. Cristo, solo Cristo, nada más. Amén. El problema es que para la iglesia actual pareciera que Jesús no es suficiente. Pareciera que todavía necesitamos algo o a alguien aparte de Jesús. Pareciera que el mensaje del Señor como que no tiene ese sabor, y entonces tenemos nosotros que tomar la ciencia de este mundo y hacer una fusión para que la gente se mantenga alerta. Entonces, en la mayoría de las congregaciones el evangelio está centrado en el humanismo. Se nos está enseñando que Dios existe para cumplir nuestras demandas y nuestros caprichos. Hemos hecho del hombre el centro del evangelio. Así, eso es lo que escuchamos ahora. Y a veces uno escucha cada mensaje centrado en lo que el hombre quiere. El Señor está aquí para cumplir tus deseos. El Señor está aquí para cumplir tus propósitos. Y hemos aprendido que, mire, usted no tiene ningún propósito. El propósito es Dios con usted. Punto. Y obviamente Dios tiene un propósito para nosotros en su propósito glorioso. Y eso es algo que debe de alegrarnos profundamente, saber que Dios tiene un propósito para nosotros en su glorioso propósito. Debemos de entender que nosotros fuimos creados para Dios, para darle gloria a Dios. Pero hoy es el hombre el que quiere recibir gloria de parte de Dios. Una de las cosas más terribles que he escuchado yo es que un pastor que dijo que Dios preferiría no existir que vivir sin nosotros. Y la gente, gloria a Dios. ¿Qué mensaje? Eso nunca lo habíamos oído. Claro, es que no está en la Biblia. Oh, eso es nuevo. ¿Sabe cómo está la iglesia? La iglesia hoy en día está como los atenienses. Cuando el apóstol Pablo llega, dice en la Biblia que los griegos en nada más estaban interesados que en escuchar algo nuevo. Entonces, ¿qué nuevo nos vas a contar? A ver, decirnos, porque así hay gente que así vive. Viera lo que aprendimos. Yo nunca lo había, claro, es que no está en la Biblia, por eso no lo había oído nunca. Dios preferiría no existir a vivir sin nosotros. Esa es una gran herejía, porque entonces significa que Dios comenzó a ser Dios cuando nos creó. Y Dios dijo, yo no puedo ser Dios plenamente si yo no creo al hombre. Entonces hemos rebajado al Dios verdadero, convirtiéndolo en un Dios de la mitología griega, cuyo objetivo era la adoración de los mortales, porque eso les daba el poder de ser dioses. Pero Dios es Dios, esa es su gloria. Amén. Decía un predicador de antaño, todos los habitantes de la tierra podrían quedarse ciegos y el sol y la luna y las estrellas continuarían brillando, porque esa es su gloria. De la misma manera, todos los seres humanos podrían volverse ateos y Dios seguiría siendo un Dios glorioso. Eso es lo que decía él. Es nuestro privilegio poder alabar y adorar la gloria que Dios tiene. Recuerde que su gloria existe desde antes de la fundación del mundo. Oiga lo que dijo el Señor Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo que dice el Señor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de que el mundo existiese. Quiero que entendamos algo. Nuestra adoración no es lo que le trae gloria a Dios. Nosotros adoramos su gloria eterna. Ese es nuestro privilegio. Por eso es que el mayor castigo para el ser humano es vivir destituido de la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol decía que cuando Cristo venga le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Y eso es el anhelo de los hijos de Dios.
nuestra oración, voy a adorar al Señor para darle gloria. No. O sea, el Señor, aunque usted no lo adore, Él es glorioso. Amén. El adorar al Señor es un privilegio que tenemos nosotros, sus hijos, porque Dios no recibe gloria de hombres naturales. Sí, así el Señor dijo, porque yo gloria de hombre no recibo. El verdadero evangelio debe estar centrado en Cristo, en su palabra, en su gloria. ¿Quién es Cristo dentro de nosotros? Sin Cristo usted y yo no somos nada. Él lo dijo, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. El apóstol Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. ¿De quién es el poder? De Él, no de nosotros. ¿De quién es la gloria? De Él, no de nosotros. Por eso Romanos 11:36, oiga lo que dice la Biblia. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así de sencillo. Porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. No hay tal esa canción que dice que todo lo que Dios hizo lo hizo para llamar mi atención, para conquistar mi corazón. ¿Qué clase? Y cómo le encanta a la gente. Vamos a cantar esa canción que dice que Él quiere conquistar mi corazón. Colosenses capítulo 1, versículo 16 hasta el versículo 18. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. Qué tremendo eso. Dice, oiga, verso 18 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. Qué gloria, en todo sentido. Es increíble cómo en la iglesia de Cristo se habla de psicología y no de Jesús. ¿Y por qué en las universidades los psicólogos no hablan de Jesús y hablan de la psicología? Fíjense cómo es. Mire, es triste cómo la iglesia se ha llenado de ciencias mire, hermano, y se compran espacios en la radio para enseñar acerca de temperamentos, para enseñar acerca de sanidad interior, por Dios santo. El Señor, y se hace un conjunto de ciencias y se juntan para traer sanidad al alma. La sanidad del alma de los hombres es la palabra de Dios, es su palabra. Amén, es su palabra. Es que todo es para Él, todo se trata de Él. Por eso es que no se trata de nosotros, todo se trata de Él, no de filosofías y huecas sutilezas, se trata de Cristo. Cristo no es el humanismo, Cristo no es la psicología, Cristo no es la sociología. Y no es que no creamos en eso, pero entendemos que todas las ciencias deben doblar sus rodillas ante Jesús. Punto. Así de sencillo. Pero ahora se disfraza la psicología como psicología cristiana, pero en realidad la psicología va primero y Cristo después. Entonces, la iglesia está llena de tantas ciencias y debemos de entender que todas las ciencias de este mundo fueron creadas por hombres. Imagínese usted, el padre de la psicología moderna, ¿quién era? Investigue. El gran Sigmund Freud. Una cosa terrible la vida de ese hombre. Una cosa terrible. Lo que pasa es que los cristianos no leemos, hermano. No leemos. No, solo vemos caricaturas. No leemos. Hay que leer, hermano. Hay que leer. Hoy, mire, ahora por ejemplo, ¿sabe normalmente para qué usamos el internet los cristianos? Para facebookear. Para ver puras tonterías. Es muy importante leer.
Entonces la iglesia está llena de filosofías. Mire, hermano, la iglesia de Cristo hoy está llena de tradiciones de hombres. Y esto es lo peor que está pasando. Mire, hay una persona que yo tengo en el Facebook. Él es un predicador y entonces dice, predicación, esto es sana doctrina. Que la mujer no haga esto, que la mujer no se ponga esto, que la mujer... Y entonces yo hasta que estaba así le contesto, no le digo, que se me mete el espíritu de Norwin, dije yo, para comenzar a pelear. Pero gracias a Dios no se me metió. Porque eso es algo de no acabar, hermano. Es una cosa terrible, es una cosa terrible. Entonces, es triste como para muchas personas lo que dice un hombre es más importante que lo que la Biblia dice. Y esto no es nada nuevo. El Señor les dice, oiga lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 6 al versículo 8, hablando con los fariseos. Oiga lo que dice. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Yo quiero que vea bien el versículo 7, hermano. Oiga lo que dice. Pues en vano me honran, como dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo alguien se puede parar en un púlpito y comenzar a predicar acerca del pantalón, del arete y de todas esas cosas? ¿Qué beneficio trae? Necesitamos escuchar acerca de Cristo, no lo que un hombre piensa, no una tradición que ha sido heredada de pastor en pastor, de pastor en pastor. Mire, son cosas terribles, dogmas de hombres. Se deshonra a Dios cuando se vive de acuerdo a los mandamientos humanos. Entonces, no usan pantalón, pero guardan récord, porque lo importante es cómo te ves por fuera. Ahora, yo quiero que entiendan, y no estoy diciendo que no es importante cómo una mujer y un hombre se viste. Porque no solamente cómo la mujer se viste, también cómo el hombre se viste. La mujer debe vestirse con decoro, dice la Biblia. Pero no somos los pastores que le vamos a decir a la gente, no, mire, jale aquí. Es que Dios tiene que hablarte. ¿De qué me sirve a mí que yo le diga, no venga así aquí, en su casa está así? Y entonces la convierte en un hipócrita. Por eso es que el Señor le dice a los fariseos, ustedes corren detrás de una persona y lo convierten a su religión y después lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. No podemos nosotros. ¿Cómo? Imagínense, lo que nosotros necesitamos es predicar a Jesús para que el Señor abra nuestros ojos. Si el Señor no lo hace, entonces ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Entonces, fíjense cómo se ha convertido la gente. En la casa se ponen pantalón, andan de chopper, en la iglesia no, en la congregación no. Y van al trabajo y se van de pantalón. Ay, ojalá que el pastor no me mire. Qué estupidez más grande. Imagínense ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impulsando a la gente a la hipocresía. Entonces, y se supone que estamos honrando al Señor. Por eso el verso 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y le decían al Señor, imagínense, se metían con el Señor, porque el Señor los hacía pedazos. Decía, ¿por qué los discípulos no se lavan las manos? Ay, dijo, esa es la oportunidad para reventarle la vida. Dice, ¿por qué comen y no se lavan las manos? Ay, les dice el Señor, ustedes sí que son unos hipócritas. Y comenzaba el Señor. Pero qué glorioso es que nosotros podamos conocer al Cristo que habita dentro de nosotros, para entender que no es algo eterno, es que lo de adentro tiene que influenciar lo de afuera. Cuando yo veo a una mujer que se viste como le da la gana, que viene como le da la gana, lo único que yo pienso es, no tiene una relación personal con Dios. Punto. ¿Yo qué le puedo decir? Si es legalismo. Mire, si yo, por ejemplo, mi esposa sabe que debe sujetarse, y yo le digo, mira, la Biblia dice que tienes que sujetarte. Si yo hago eso, entonces yo la voy a obligar. Entonces, ¿de qué me sirve que ella lo haga si su corazón delante de Dios está en rebeldía? ¿De qué
sirve? Necesitamos volvernos al Señor, volvernos al Señor. Amén, volvernos al Señor. Por eso Cristo debería ser suficiente para nosotros, que nosotros podamos creer quién es Cristo dentro de nosotros. Esa es la clave de la vida espiritual. Amén. Pero miren, ¿cómo está la iglesia? La iglesia está llena de filosofías. La iglesia está llena de un montón de dogmas de hombres. Y más, y esto es peor, la iglesia está inundada de fetiches y hemos hablado de eso, hermano. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es un ídolo o un objeto de culto al que se le atribuye poderes sobrenaturales. Por ejemplo, el aceite. Hay gente que sin aceite no ora. Yo sin aceite no como arroz, pero orar sí. No tenemos aceite, no vamos a orar. Y ahora, hermano, tantas cosas que se venden. Hermano me dice, ¿y usted no tiene chofares? Usted está mal, cómprese un par de chofares para que comencemos a pegar bramidos ahí. Los mantos de colores para orar, los altares de piedra, los aceites, el arca del pacto, el soplo santo, el saco poderoso. ¿Usted ha visto todas esas cosas? El empujón santo, si no te caes, no recibís. Y cuántas otras cosas que se practican en la iglesia del Señor que han tomado el lugar de Cristo. Han tomado el lugar de Cristo. Amén. Si usted quiere que su enemigo huya, sométase a Dios. Pues eso es lo que la Biblia dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someternos a Dios? Ahí dice, me voy a someter en ayuno y oración. No es eso. Someterse es vivir bajo su gobierno. Porque hay gente que ayuna y que ora es más rebelde que Lucifer. ¿De qué sirve? No había nadie que ayunara más que los fariseos. 2 veces por semana ayunaban, de 6 a 6. Y no comían nada y hasta andaban todos blancos muriéndose. Ellos ayunaban y eran, usted se imagina, 2 veces por semana. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Me parece. Ahora, es importante ayunar. Claro que hay que ayunar. Pero usted debe de ayunar y en su ayuno tiene que apartarse para orar y leer la Biblia. Además, le invitamos a la vigilia, que vamos a tener 3 noches de vigilia. Pero olvídese de la cantadera, venimos a leer la Biblia. Así que le invito a eso. Obviamente vamos a orar y vamos a cantar. Pero a la iglesia cristiana lo que le encanta es la cantadera. Usted, ¿para qué ¿para qué hacer un culto hasta las 5 de la mañana? Hacemos lo mismo. No, vamos a orar y a leer la Biblia. Entonces, si usted quiere que su enemigo huya, sométase a Dios. Si usted quiere que Dios lo prospere, viva para sus propósitos. Entonces, necesitamos entender quién es Cristo dentro de nosotros. Si yo entiendo quién es Cristo en mí, entonces yo me someto a Él. Amén. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, no dice, no ore por mi hermano, no. Ore usted, lea usted la Biblia, llénese de la palabra del Señor. Dice la Biblia, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes sean llenos constantemente del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con cantos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y dando gracias al Señor en sus corazones. No dice, vaya que le ponga la mano un apóstol para que se caiga al suelo. Mira, hermano, yo he visto gente caer, pero yo estaba en uno, caían todos los días. Solo en el suelo vivían. Y seguían siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Con Cristo estamos completos, no nos hace falta nada. Cristo. Hay gente que dice, ay, solo del Señor habla. ¿Y de qué quiere que le hable? Si es lo único que puede transformar nuestra forma de vida. Cristo es nuestro pan. Amén. Eso es lo que necesitamos creer. Cristo es mi pan. La única satisfacción en mi vida es Cristo Jesús. Él es el agua de vida. O sea, sin el Señor, entonces, ¿cómo? Me muero de sed, mi espíritu desfallece. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Él es nuestro pastor, Él es mi pastor, Él es su pastor. Tiene que conocer a su pastor. ¿Conoce usted a su pastor? Alberto se llama. No, el pastor que vive en su corazón.
Necesitamos conocer a nuestro pastor. Necesitamos conocer a Él, que Él en nosotros es nuestra verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Fuera de Él no hay ni una verdad. La psicología no es verdad. La sociología no es verdad. Los dogmas de hombre no son verdad. Cristo es verdad. Solo sus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Sus palabras. Pero queremos oír otra cosa. Queremos oír otra cosa. ¿Y por qué no hacemos un seminario de sanidad interior? Yo quiero aprender por qué yo soy colérico. ¿Sabes por qué sos colérico? Porque nunca morís a tu carne. Es que quiere que le diga, es que tu papá así era, entonces te heredó ese temperamento y te enojas con facilidad. No, la ira es un pecado de la carne, punto. Pero ¿qué es lo que hace la sanidad interior? Es culpar a otros. Vamos a hacer una quema aquí de papeles para ver si acaban esas maldiciones generacionales. Y vamos a clavar una cruz. Aquí venga a clavar usted sus pecados. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Siempre queremos nosotros justificar por la forma en la que nosotros vivimos, pero la verdad es que hay un desconocimiento terrible de quién es Cristo en nosotros. Si conocemos al Cristo que habita en nosotros, tendremos una vida victoriosa. Amén. Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida, Él es el único camino para nosotros. Amén. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestro socorro, Él es nuestro escudo, es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él es nuestro consolador, es nuestro redentor, es nuestro esposo, es nuestra sabiduría. Él es el todo en nosotros. Bueno, ¿para qué? Pero ¿qué es lo que está buscando la iglesia? ¿Qué quiere la iglesia? Queremos la filosofía, sino a Cristo. Porque nos dejamos impresionar por la gente que habla tonterías. Y pueden ser gente que tiene un conocimiento, pero a mí el conocimiento del hombre no me sirve. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué quiero yo la filosofía? ¿Para qué quiero la psicología? ¿Para qué quiero los dogmas de hombres? ¿Para qué quiero chofares? ¿Para qué quiero mantos de colores? ¿Para qué quiero caer al suelo? Vamos a danzar en el espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Será el espíritu? Porque la gente mira un montón de gente danzando y dice, ahí está el Señor. No es cierto. No es verdad. A mí nunca se me olvida cuando el Señor me habló y me enseñó. La Biblia dice que cuando el rey David fue a traer el arca del pacto, dice que la gente venía contenta y danzando y cualquiera decía, gloria, ahí está el Señor. ¿Y saben quién iba jalando el arca del pacto? Unos bueyes. No eran los sacerdotes. Ahora la iglesia se alegra viendo un montón de bueyes enseñarles tonterías. Y la gente iba contenta y danzando y de repente se murió Usa. Se acabó el gozo. Y no es que el Señor estaba ahí. Porque la iglesia hoy en día, ¿cómo nos gustan las emociones? Por eso decimos, venga a estudiar a la escuela. Ay, no. ¿Y de qué hora es, pastor? Fíjense, miren cómo hacemos. Es que nosotros los alcahueteamos aquí. Antes fíjense cómo comenzamos. Comenzamos desde el miércoles. Y después solo los fines de semana. Vamos al viernes. Ya después, sábado y domingo. Ahora solo los domingos. No sé, un día vamos a hacer una clase de 5 minutos, tal vez así. Y alguien viene tarde y al minuto nos vamos. No, pero ya queremos. Ya. No, hermano, no queremos. No queremos. Porque es que hay que sentarse, es que hay que ir a las escrituras, es que hay que aprender, es que hay que... Pero no queremos eso. Y entonces hoy en día encontramos un montón de predicadores que no quisieron hacer eso, que se pusieron a orar y a hablar en lengua, entonces ya creen que son pastores y van a quemar a la gente como el salvaje ese que quemó a esa gente. El Señor me dijo que le pegara fuego a esta mujer y ya le pegaron fuego a la pobre mujer y la mataron. Y después los pastores que lo pusieron a él se lavan las manos, no era de nosotros. Eso es mentira, era de ellos. Lo que pasa es que hoy no, la gente no se interesa. Simplemente lo que nos interesa es ¿cuántas iglesias tenemos, hermanos? Vamos a hacer la reunión. ¿Cuántas iglesias tenemos? Tenemos 700, aleluya. ¿Cuántos grupos tenemos? 50. ¿Cuántos se graduaron de la escuela bíblica? 3, pero no importa. Lo importante es que tenemos 50 casas abiertas. Porque eso es lo importante hoy en día.
El Señor anduvo con sus discípulos 3 años y medio. Usted se imagina sentarse a escuchar a Jesús. ¿Y por qué no? Dijo el Señor, 2 meses está bueno, en 2 meses los entreno. 3 años y medio, y todavía después de 3 años y medio, todavía volvieron una vez más a pescar a lo que hacían antes. Oye, hermano, necesitamos volvernos al Señor, entender que hay que dejar la pereza, dice la Biblia, en cuanto a aquello que requiere diligencia, no perezosos. Y si hay algo que requiere diligencia en esta vida, es conocer al Cristo que habita en nosotros. Amén, conocerlo. Por eso es que estamos nosotros hablando acerca de quién es Cristo en nosotros. La semana pasada hablamos acerca de Cristo en nosotros es el pan de vida. Lo único que necesitamos nosotros es Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia que Dios nos hablaba antes a nuestros padres a través de la ley, de los profetas. Ahora nos habla a través de Cristo Jesús. ¿De quién? De Cristo Jesús. Ahora no estamos diciendo que la ley y los profetas ya no sirven. Es que yo necesito que Cristo me hable lo que dice la ley y lo que dicen los profetas para que se vuelva vida en mi espíritu. Mire, el nuevo pacto en el que nosotros vivimos es glorioso. Y en este nuevo pacto dice el Señor, no tendrán necesidad que nadie les enseñe porque el mismo Espíritu Santo les va a enseñar. Qué glorioso es eso. Y no es que no necesitamos pastores ni maestros, lo que está diciendo es que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos decirle, Señor, enséñanos. Yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú en mí. Yo quiero saber que tú eres mi pan, que tú eres mi luz, que tú eres mi verdad, que tú eres mi único camino, que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi roca, mi pastor. Es decir, si nosotros creemos eso, hermanos, es que somos más que vencedores. Sí, se la ve. Somos más que vencedores. Pero ¿qué quiere la iglesia? La iglesia quiere que le expliquen por qué usamos los chofares. Lección número 1. Venga usted el miércoles, vamos a decir por qué vamos a usar los chofares. ¿Por qué usar esto? ¿Por qué no sé qué? ¿Y la palabra de Dios? ¿Por qué no deben de ponerse pantalones? ¿Por qué no se deben de pintar por el espíritu de Jezabel? Ni siquiera investigan, hermano. Y hay gente que habla como si realmente supiera. Eso es lo tremendo. Hablan como que si fueron como Calvino, que estaban metidos día y noche leyendo la palabra del Señor, volviéndose locos, ermitaños, metidos en una cueva leyendo la Biblia. Nosotros leemos 10 minutos, gloria a Dios. Uy, hermano, poderoso. Pastor, ¿dónde? Dígame, deme un grupo, vamos a predicar. Con 10 minutos. Así es el evangelio que vivimos hoy en día. Necesitamos volvernos al Señor, hermanos, de verdad. A veces nosotros no entendemos lo vital que es en nuestra vida conocer al Señor, conocerlo. Con razón es que, mire, con razón el Señor murió en la cruz y dice la Biblia que ahora nosotros podemos entrar hasta el Señor por el camino de sangre. Usted se imagina, camino de sangre. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu espíritu. Te invitamos a que nos acompañes en nuestros servicios de enseñanza los días miércoles a las 6:30 de la tarde y de celebración los días domingos a las 9 y 11 de la mañana. Y recuerda, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna.